Bienvenidos al penúltimo capítulo de la serie SSNA2 sobre enrutamiento. Y en esta ocasión veremos el capítulo 10 correspondiente al otro tipo de protocolos IGP que hay, aparte de los de vector distancia, y me refiero específicamente a los protocolos de estado de enlace. Lo que vamos a ver en este capítulo son generalidades de este tipo de protocolos, las diferencias con los distance vector y cómo operan fundamentalmente. Vamos a describir las funciones básicas y los conceptos de los protocolos de enrutamiento estado de enlace y algunos de los beneficios y requisitos de estos protocolos para poder funcionar dentro de una red. Y luego, después de que veamos este capítulo, vamos a terminar con OSPF, y una vez que veamos ya el siguiente video, el que viene a continuación de este, tendrán ustedes las herramientas para determinar en una red si acaso necesitan un protocolo vector distancia o un protocolo de estado de enlace, dependiendo de las necesidades de su red. Bien, ¿recuerdan este cuadro? Lo habíamos visto anteriormente. La clasificación de los protocolos de enrutamiento. Tenemos los dos grandes grupos, aquí, los IGPE y los EGP. Recuerden que el único EGP que hay es BGP, que es el protocolo de enrutamiento de borde, o Border Gateway Protocol. Ya hicimos una revisión sobre todo lo que eran los IGP de vector distancia y ahora nos encontramos en los protocolos de estado de enlace. Principalmente vamos a hablar luego más bien de OSPF, aunque en esta categoría entra tanto OSPF como ISIS o IS, que quiere decir sistema intermedio a sistema intermedio. Este protocolo ya dejó de explicarse dentro de la currícula de Cisco. Antes estaba en el CCNP 5 y ahora en la versión 6 de CCNP ya no se incorporó nuevamente, así es que quedó fuera de la currícula. Lo que vamos a tratar nosotros principalmente cómo opera OSPF, aunque después ya les decía viene un video exclusivo de OSPF, aquí solamente hablaremos las generalidades. Los protocolos de enrutamiento de link state o estado de enlace también se conocen como SPF o Shortest Path First, que quiere decir primero la ruta más corta. Los protocolos de link state se basan en el algoritmo SPF que diseñó el señor Dijkstra, ¿ya? Para buscar, o sea, en realidad este algoritmo resuelve el problema de buscar la ruta más corta entre dos puntos y es ampliamente utilizado naturalmente en enrutamiento. Este algoritmo de Dijkstra, que ya se conoce como SPF, lo que hace es tratar de buscar en realidad la ruta más corta de un nodo hacia el otro. Y es aquí donde viene la primera confusión que siempre hay que aclarar con los estudiantes. El término ruta más corta o shortest path first no se refiere a la cantidad de saltos. No se refiere a la ruta que tenga menor distancia. Me explico. ¿Cómo opera este protocolo? Este algoritmo lo que hace es asignar a cada uno de los enlaces entre los routers un valor que denomina costo. ¿Ok? Y este valor, que está directamente relacionado con el ancho de banda de esa interfaz, es decir, mientras más alto el ancho de banda, menor el costo, lo que hacen los routers es calcularlo para poder obtener la ruta más corta hacia un destino. Entonces, por ejemplo, tenemos que la ruta más corta para el host en la LAN del R2, acá tenemos R2 aquí. La ruta más corta de este router para llegar a la LAN de R3, que es esta de acá, viene a ser R2 a R1, porque acá sumamos 20, luego sumamos 5, 25 más 2 tenemos 27. Podríamos haber escogido el camino por router 5, pero este cuesta 10 más 10 más 10 son 30 más 2, 32. Si hubiésemos modificado el costo y hubiésemos hecho que cada uno de ellos en vez de en vez de 10 cueste 5, tendríamos que R2 esta vez preferiría la ruta por R5, ya que aquí se encontraría con 5 más 5 van 10,
20, 22. Por lo tanto, el algoritmo determinaría que la ruta a través de R5 es la más corta, aunque si ustedes ven, físicamente puede ser la más larga. ¿Ya? Esa es la primera observación que hay que hacer con estos tipos de protocolos. Así es que no piensen en la ruta más corta como la distancia más corta, sino en la ruta que tiene menos costo. ¿Mm? Ya lo decía, la ruta más corta a un destino no es necesariamente la ruta con menor cantidad de saltos. Acá tenemos la estructura de árbol, se llama árbol SPF, que es una base de datos donde se contienen todos los enlaces de la red con su respectivo costo, ¿cierto? Y si estamos en R1 y queremos ir a la LAN de R2, acá arriba, tenemos que los costos de R1 y R2 son 20 más 2, 22. Desde aquí a la LAN de R3 tenemos 7. Desde este router hacia la LAN de R4 acá abajo tenemos... bueno, tenemos dos posibilidades para llegar de R1 a la LAN de acá. Tenemos un enlace que nos va a costar 20 más 2, pero tenemos otro que cuesta 5 más 10 más 2, es decir, 17, por lo tanto R1 va a preferir el enlace a través de R3. ¿Ven? Entonces aquí se está dando específicamente el caso de que no es necesariamente la ruta más corta aquella que tenga menor cantidad de saltos. Tengan mucho cuidado con eso. Dentro de los protocolos de enrutamiento estado-enlace, se logra la convergencia, es decir, que todos los routers de la topología hablen la misma información y mantengan la misma información. ¿Cuándo? Uno, cada router conoce sus redes conectadas directamente y estos routers intercambian un paquete de saludo o un hello para conocer a los routers vecinos que ellos tienen. ¿Recuerdan que cuando veíamos EIGRP decíamos que ese protocolo a veces se consideraba híbrido? La verdad es que se ha dicho eso porque EIGRP tomó muchos de los beneficios que ofrecen los protocolos de estado de enlace y como por ejemplo el intercambio de mensajes hello. Ahora, la diferencia está en que en los protocolos de estado de enlace cada router genera su propio LSP, que es un Link State Packet, que contiene información sobre los vecinos que tiene conectado directamente, el identificador de cada vecino, el tipo de enlace y el ancho de banda o el costo. Bien. Entonces, cada vecino le informa a su vecino siguiente qué es lo que él tiene, cuáles son las rutas que él conoce y sus costos directamente conectados. Entonces, lo que va a pasar es que los routers se van a empezar a intercambiar esa información. Como acá aparece, una vez que se crea el LSP, el router lo envía a todos sus vecinos, almacena esa información y luego la van reenviando uno a uno hasta que todos los routers tengan la misma información dentro de la topología. Entonces, router 1 le envía esa información a router 2 y él se lo envía a sus propios vecinos y entre ellos se van enviando información. Y ese proceso puede tardar un poco. Y cuando los routers hayan recibido todos estos link state packet, estos mensajitos, se dice que la red ha convergido. ¿Ven? Una observación es que los protocolos de estado de enlace, por su característica, demoran mucho más en converger que los de vector distancia, específicamente que EIGRP. EIGRP tiene una convergencia muy rápida, sobre todo en caso de falla, inmediatamente se asume un sucesor, si es que así lo ha determinado el algoritmo. En el caso de los estados de enlace, cuando hay una falla en la red, se tiene que volver a recalcular todas las rutas y se tiene que volver a hacer este flooding de LSP y por consecuencia tenemos que los routers necesitan consumir más ancho de banda y recursos para procesar esos updates. Bien. ¿Cuál es la información de estado de enlace para un router? En primer lugar, lo que envía es la red directamente conectada. Eso es lo que él informa a sus vecinos. Ahora tenemos la definición de un enlace. ¿Qué es un enlace? Básicamente, desde la perspectiva del router, es la interfaz que se conecta. Es decir, aquí R1, si pueden ver, tiene un enlace fase Ethernet y le ha asignado un costo de 2. Entonces, para el protocolo es SPF, sea ISIS o SPF, cualquiera de los dos. No estamos hablando de una interfaz, sino también estamos hablando de un enlace de 100 megabits por segundo o fase Ethernet. Bien. Un segundo, por favor.
tengo un problema con Skype, me estaban llamando, así es que ahí sí, para que no interrumpan. Bien. Y el estado de enlace es la información sobre justamente el estado de esos enlaces. Es decir, está funcionando, a qué ancho de banda, cuál es el costo y cuáles son las rutas alternativas. El envío de hellos con los vecinos tiene por objetivo simplemente descubrir estos vecinos que utilizan el mismo protocolo de enrutamiento y formar una adyacencia. Antes de que los routers se intercambien mensajes de actualización, antes de que digan, mira router 2, yo tengo el enlace 10.1.0 acá conectado, antes de que suceda eso, se envía un hello. Se saludan los routers, uno a uno. Hello, hello. Y se debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, que los temporizadores sean los mismos, que las subredes las cuales se conectan sean las mismas, etc. Y una vez que se cumplen con los requisitos, ellos forman una adyacencia. Y cuando esa adyacencia está formada, se envían los updates correspondientes. Bien. Así que el mensaje hello tiene todo un propósito y vamos a ir viendo más adelante, sobre todo en el capítulo de OSPF, vamos a ver cuáles las características que tienen estos mensajes y cuáles son los otros tipos de paquetes también en ese protocolo. En el envío de mensajes hello, se intercambiarán paquetes de saludo en las interfaces conectadas que utilicen los mismos protocolos de enrutamiento del estado de enlace. Por ejemplo, puede ser que R1 tenga OSPF funcionando y R3 también tenga OSPF, pero R2 tenga EIGRP. ¿Sí? De todas maneras, router 1 va a enviar un hello a través de su interfaz que conecta con el router EIGRP, pero el otro router no va a entender lo que le está llegando. Y asimismo, EIGRP va a publicar otro hello con sus propias características de EIGRP y router 1 no lo va a entender. Pero sí lo que va a ocurrir es que entre R1 y R3 se van a intercambiar estos hellos y se van a poner de acuerdo, van a intercambiar luego los LSP o los paquetes de link state con las actualizaciones y se van a poner de acuerdo y van a formar la adyacencia. Una vez que esta adyacencia está formada, se envían regularmente para mantener la relación de vecinos y asegurarse que el enlace entre medios no se ha caído. ¿Bien? Para eso existe, al igual que en EIGRP, una serie de temporizadores, principalmente el dead interval se llama, a diferencia de EIGRP donde era el hold down o el intervalo muerto. Este intervalo muerto es el tiempo que va a esperar un router hasta que no reciba ningún hello y dé por muerto ese enlace. Ahora, ¿cómo se crean los paquetes de estado de enlace? Los link state packets, bien digo, los paquetes de estado de enlace. En primer lugar, fíjense aquí, cada router aprende cada una de sus rutas conectadas directamente. Tenemos que los routers en la topología ya saben en todo momento cuáles son sus redes conectadas. Y antes de empezar a publicar esta información, cada router tiene la responsabilidad de saludar a sus vecinos en redes conectadas directamente a través de los hellos correspondientes. Luego cada router va a generar un link state packet que va a contener el estado del enlace conectado directamente, es decir, va a generar un update aquí que diga esta red, esta red, esta red, esta red, tengo 4 redes. Este link state se lo envía a todos sus vecinos posibles y cada uno de los routers va a construir una base de datos topológica completa de toda la topología. Y esa es la principal diferencia que existe entre los protocolos de estado de enlace y los protocolos de vector distancia. Los protocolos de estado de enlace lo que hacen es generar una vista de la topología completa, es decir, router 1, al igual que router 5, 3, 4 y 2, tienen una base de datos con la información de todos los enlaces y el estado de ellos dentro de la topología y cuántos son los costos. En el caso de los protocolos vector distancia, ellos solamente ven, voy a borrar un poco aquí lo que acabo de dibujar para que vean la diferencia. Si esto fuese un protocolo vector distancia, el router vería única y exclusivamente hasta la información que le ofrecen sus vecinos. ¿Sí? No podría ver más allá y tendría que confiar ciegamente en lo que le dicen los demás. Esa es la gran diferencia entre los dos
tipos de protocolo. Por la misma razón, los estados de enlace son, ya lo decía, más pesados y demoran más en procesarse. Por lo tanto, en el caso de que haya una falla, probablemente el tiempo de recuperación de la red va a ser un tanto menor. Pero la ventaja que ofrecen es que principalmente son estándares. Entonces pueden interactuar con distintos dispositivos de distintas fabricantes. Así que existe un proceso de flooding de estos LSP. Una vez que se crean estos mensajes, se les reenvía a los vecinos. Aquí le reenvía el LSP y este otro a su vez va a enviar a sus vecinos. Y cada router va a enviar esa información a sus demás. Y así se está produciendo en todo momento un flooding. Bien. Eso es para que todos los routers conozcan la información de toda la red. ¿Cuándo se envían estos LSP? Bajo las siguientes condiciones. Al inicio del router o el proceso de enrutamiento, es decir, cuando recién se declara la ruta, cuando se está configurando por primera vez. Y luego no hay mayor información hasta cuando ocurre un cambio en la topología. Si la topología está estable, se mantiene tal cual y no se envían LSP. Pero si se agregó un enlace nuevo o, por ejemplo, se perdió conectividad con uno, inmediatamente los vecinos empiezan a informar respecto de este cambio. Bien, para que ellos mismos puedan avisar a sus demás vecinos de que ese enlace está con problemas. Entonces, al inicio del router o el proceso de enrutamiento y cuando hay un cambio en la topología. A ustedes podrán pensar, bueno, pero eso es lo mismo que hace EIGRP. Claro que es lo mismo. Esto es una de las características que ha tomado EIGRP de los protocolos de Link State, pero no así RIP, que cada 30 segundos publica la información de sus rutas, lo necesiten o no sus vecinos. Así es que con el tiempo se han ido mejorando los protocolos de enrutamiento para ir siendo un poco más optimizados. Ahora estos routers utilizan una base de datos para crear el mapa de la topología de la red. Esto se llama principalmente en OSPF Show IP o SPF Database. Y ahí pueden ver ustedes cuál es la base de datos y el estado de todos los enlaces de la red. Ahora la información que se muestra ahí quizás puede no ser no tan amigable, habrá que verlo en su debido momento. Pero lo importante es que, ya como lo hemos repetido, cada uno de ellos maneja toda la información de la red. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se comporta esta base de datos, por ejemplo, en los Link State Packets de R2. Vamos a aumentar un poco. Ahí sí. Tenemos que R2 genera un LSP, este mensaje que va así, un LSP, contiene que está conectado al vecino R1 en la red 10.2.0.16 con un costo de 20 y que está conectado también al vecino R5, que es este de acá, en la red 10.9.0.0.16, que es la que los une aquí, 10.9.0.0.16, con un costo de 10, ya lo ven acá. Y además posee una red 10.5.0.16, que es la LAN que está detrás de él, con un costo 2. Toda esa información va dentro de este Link State Packet y esa información se envía a sus vecinos directamente conectados. El LSP que genera Router 3, por ejemplo, fíjense, va a tener la red conectada con R1, que es esta de acá, con su respectiva dirección IP y el costo de 5, además de la LAN que está conectada sin un vecino. Él también informa, fíjense que dice solamente posee una red, pero no es que estoy conectado a un vecino tanto, y que también está conectado al vecino R4 con un costo de 10. Y así cada uno de los routers va generando esta información con todos sus enlaces y el estado de ellos, incluyendo la dirección IP, incluyendo el costo y los demás datos que, por ejemplo, cuánto le cuesta a R1 llegar a tal red, también aparece ahí. ¿Cómo se determina la ruta más corta? Ya lo mencionábamos, a través del costo. El costo es simplemente, tómenlo de la siguiente manera. Cuando algo cuesta más, es menos preferido que algo que cuesta menos. Entonces, la idea es que el costo más bajo va a ser el enlace preferido hacia el destino. Veamos R1 para llegar a la LAN de R5, acá atrás. ¿Cuál es el enlace que va a preferir de acuerdo a los costos que están en pantalla, que son aquellos por defecto?
que nos muestran en esta topología. Si pensamos que R1 se puede ir por R2, tiene 20 por acá, 20, 30, 32. Por acá le sale 32 alcanzar esa red. Si se va por R3, determinamos que tiene 5 más 10, son 15, 25, 27. A través de R3 tenemos 27. Ya es mejor que a través de R2. Y a través de R4 sabemos que cuesta 20. Acá 30. Y acá 2. También cuesta 32. Entonces R1 lo que va a hacer es preferir la ruta a través de R3 porque simplemente le cuesta 27, que es el costo menor. Dos observaciones. Número uno, fíjense que aquí se puede generar un bucle de enrutamiento si es que no está bien configurado. Porque R1 va a preferir la ruta a través de R3 y R3 va a decir R4, pero R4 puede ser que en vez de preferir el enlace para R5 para llegar acá, va a preferir quizás el de vuelta, si es que esto está mal configurado y los paquetes se van a ir generando en un bucle. Bueno, esas son situaciones que los administradores habitualmente se dan cuenta y son capaces de eliminar a tiempo, aunque de manera predeterminada OSPF no haría eso, sino es que me refiero cuando hay algún cambio manual. Y la otra observación es que fíjense que tanto por R2 como por R4 el costo es 32 y en el medio el costo era 27. Si se cae este enlace, si deja de existir, se va a hacer nuevamente el cálculo SPF, quiero decir, porque es tanto para ISIS como OSPF, el cálculo del algoritmo SPF, y va a determinar que por las dos rutas que quedan cuestan lo mismo. Entonces, cuando ocurre eso, lo que van a hacer los routers es generar un proceso de load balancing o balanceo de carga, y mediante un algoritmo o un procedimiento round robin van a enviar un paquete por acá y otro por acá y luego el siguiente por allá y por allá, ocupando simultáneamente los dos enlaces para llegar a la red de destino. Eso solamente cuando los costos son iguales. Bien. Y ahora, una vez que este algoritmo ha determinado cuál es la ruta más corta, se ubican en la tabla de enrutamiento. No se olviden de esto, se lo he dicho varias veces. La tabla de enrutamiento es el lugar donde van las mejores rutas. Por lo tanto, el algoritmo SPF va a determinar cuáles son las mejores rutas también. Veamos cuál es la ventaja de un protocolo de enrutamiento estado de enlace con respecto a los vector distancia. Se construye un mapa de topología. En vector distancia no se construye por la razón de que simplemente vemos hasta lo que nos informan los vecinos, pero en estado de enlace sí son capaces los routers de ver toda la topología completa. El router puede determinar de manera independiente la ruta más corta de la red, no en vector distancia, por la misma razón que expliqué, y en estado de enlace sí, porque nuevamente ellos saben los enlaces de toda la red. Convergencia lenta, rápida, bueno, esto puede ser un poco discutible, depende de qué protocolo estemos hablando en vector distancia. Si es RIP, naturalmente que a los 30 segundos de ocurrido el cambio va a volver a converger la red, pero en IGRP ese cambio puede ser inmediatamente realizado, entonces va a depender, esto es bastante subjetivo. Actualizaciones de enrutamiento periódicas y generadas por eventos, generalmente no, ese es el caso de RIP, pero nuevamente si sumamos EIGRP, esto sí lo hace, y al igual que los estados de enlace. Ahora pueden ir viendo de a poco por qué EIGRP se considera un protocolo híbrido. Uso del link state packet, acá no hay link state packet. En estado de enlace, naturalmente que sí los hay. Los requisitos para ejecutar un protocolo de estado de enlace son requisitos de memoria. Necesitamos mucha más memoria a los routers. Quizás un router doméstico no serviría mucho para correr OSPF, por ejemplo, si la red es muy grande. Ya que también necesitamos harto CPU. Porque se dice que estos protocolos cuando necesitan hacer un cambio consumen muchísimos recursos también, porque el update puede ser excesivamente grande, el que se envía de un router a otro. Y también requisitos de ancho de banda, porque en un principio, cuando se están enviando los flooding, puede ser que los updates, como digo, pesen bastante. Los dos protocolos de link state que se ocupan son OSPF, y OSPF recibe su nombre de Open Shortest Path First, y sistema intermedio o ISIS. Open en OSPF hace referencia a que esto es parte de un estándar.
Por lo tanto, pueden ustedes tener un router Cisco con un router de cualquier otra marca como Huawei o Juniper o incluso un router Linux conectados directamente entre sí y se podrían intercambiar las rutas sin mayor problema. No así lo que ocurre con EIGRP, que es propietario de Cisco. Así es que OSPF, como les digo, la O responde a que es un estándar y SPF, Shortest Path First, como ya hemos visto. Bien, en este capítulo que fue bastante breve, vimos las características más importantes de los protocolos de estado de enlace, conocidos como Shortest Path First o primero la ruta más corta. No olvidar que la idea de ruta más corta no es aquella que tenga menor cantidad de saltos ni que en distancia sea más corta, sino más bien la que tenga el menor costo. Bien. Resumen del proceso de estado de enlace. En primer lugar, los routers detectan las interfaces conectadas directamente, aquellas que aparecen con una C en la tabla de enrutamiento. Luego los routers saludan, envían hellos a sus vecinos para descubrir adyacencia, a ver si es que en este enlace tengo un vecino o no. Una vez que determinan que hay un vecino SPF en el otro extremo, los routers crean un LSP internamente, lo crean a partir de la información de sus enlaces, del costo y las IPs que tienen, y los routers envían esos LSP a sus vecinos. Ahora, cada vez que se va recibiendo un nuevo LSP, se va generando una topología completa de la red y se ocupa para calcular la red de destino. ¿Qué es un enlace? Simplemente una interfaz de router. Ahora, dentro del estado del enlace, cuando se dice que ellos mantienen una topología, una base de datos topológica con información de estado de enlace, se mantiene la dirección IP de la interfaz, la subred, el tipo de red, me refiero a si es, por ejemplo, Fast Ethernet, si es serial, si es frame relay, etc. O en otras palabras, acceso múltiple broadcast, acceso múltiple sin broadcast o punto punto. El costo del enlace y cuáles son los vecinos que él tiene. Esta es la información que va dentro. ¿Okay? Y por último, tenemos que los paquetes de estado de enlace o los LSP, después del flooding inicial, es decir, una vez que por primera vez corre el algoritmo, se envían LSP adicionales únicamente cuando se produce un cambio en la topología. Y los dos protocolos de enrutamiento de estado de enlace que hay son OSPF e ISIS. Bien, eso ha sido este capítulo, bastante breve porque es meramente informacional. Y en el siguiente y último capítulo de la serie veremos en detalle cómo funciona el protocolo OSPF, que sin duda es uno de los más utilizados hoy en día. Espero que les haya servido esta información y nos vemos en el siguiente video.